Muy bien, bienvenidos al estudio de la acción humana. El día de hoy seguimos en el estudio preliminar. Ahora empezamos el capítulo 2, en el que vamos a hablar sobre las ventajas comparativas de la acción humana, pero como texto académico. Pero primero vamos a ver, Jesús Huerta de Soto nos va a contar sobre 6 falencias típicas que tienen los manuales de economía contemporáneos. Obviamente acá no está contemplada la acción humana porque, bueno, la acción humana es un libro de 1949 y eso está bastante lejos de ser contemporáneo, como se imaginarán. Además de eso, cabe aclarar que Jesús Huerta de Soto es catedrático que lleva bastantes décadas haciendo clases de economía, así que vale la pena tomar en cuenta estos comentarios de su estudio preliminar. En primer lugar, y como el primero de estos 6 puntos, él menciona como algo malo la obsesión que se tiene en los manuales actuales de economía con con lo novedoso, con que sea la novedad, lo último que salió, el último invento económico, si lo queremos ver de esa manera. Una cosa que él denomina como el viejo mito del mejorismo científico, que si bien es cierto podría tener sentido que se aplique en alguna especie de ciencias naturales o algunas ciencias empíricas, en la economía y en general en las ciencias sociales no tiene sentido porque no se saca de ningún lugar, no se puede desprender lógicamente de ninguna manera que algo nuevo, por el hecho de ser nuevo, sea necesariamente mejor que algo viejo. En segundo lugar, quizás aquí las estoy diciendo no en orden que están en el texto, sino de cómo las voy recordando, pero este sí es el primero, definitivamente. En segundo lugar, Huerta de Soto indica como algo malo el hecho de que se simplifique tanto el contenido económico que eh, parezca más un manual de periodismo económico que de fundamentos de la economía, porque al final eso es un poco el punto que intenta marcar Huerta de Soto, así como este es un tratado de economía donde se van a ver los fundamentos de la economía y los otros son otras cosas que vamos a ver más adelante cómo las cataloga él. Precisamente él en esa línea dice que por el afán que se tiene de lo novedoso, a veces los tratados de economía contemporáneos parecen más que un estudio riguroso de los principios de la economía, un compendio que parezca relativamente heterogéneo, o sea que tenga cosas que tengan sentido entre sí de lo que esté de moda entre los economistas del momento. Y eso dista mucho de lo que es un tratado inicial para una ciencia, en ese caso sería como una actualización así como de qué, qué es lo que se estila, qué es lo que está de moda en la economía, más que los principios de la ciencia. Y Huerta de Soto dice, y aquí yo puedo secundar su opinión, aunque poco vale que yo avale o no su opinión, que los manuales de economía contemporáneos intentan tapar esta carencia de reflexión, perdón, era lo que quería decir, sobre los fundamentos de la economía, con una excesiva matematización de la economía, componer muchas fórmulas, componer muchos gráficos, componer muchas estadísticas, que en el fondo, pese a que de buenas a primeras se vea más complejo que en líneas de texto, es mucho más fácil hacer una estadística, hacer una gráfica o hacer una función matemática que ponerse a reflexionar seriamente y con una vocación científica, si lo queremos ver así, sobre los principios de la economía. Y eso lo lleva a el que pareciera ser el peor de los 6 puntos de los manuales actuales de economía, que es que si uno suma estas tres cosas que son la obsesión por la novedad, que se vea esto más que como una enumeración de principios, como un compendio de cosas que están de moda en el momento, y la simplificación excesiva de la ciencia económica, eso pareciera indicar que la economía pasa de ser una ciencia social a ser una ingeniería social. O sea que hay un problema y el rol del economista en ese caso sería simplemente diagnosticar correctamente, aplicar correctamente la fórmula y dar una solución ya predeterminada por una fórmula matemática dada, cosa con la cual él obviamente no está de acuerdo, por eso las está enumerando como cosas negativas. En quinto lugar, tenemos que
bueno, es que al final es como todo un gran punto, si lo queremos ver de esta manera, pero está separado en seis, de los cuales el quinto vendría siendo que esto transforma los manuales de economía en un texto muy parcial, en el cual no se exponen las otras visiones económicas con el afán de hacer que la gente, entre comillas, no se confunda, y eso hace que posiciones económicas minoritarias o que no estén de moda en ese momento, eh, básicamente no se les considere o se les cuente como datos freak o como datos curiosos de la historia del pensamiento económico, y básicamente no con la importancia que deberían merecer si realmente estás enumerando principios y después a ver qué corriente o qué línea de pensamiento agarra esos principios y los utiliza o los lleva a cabo de la mejor manera. Y en último lugar, aunque ahora que revisé mis notas me doy cuenta que realmente la última que mencioné era el sexto punto y el que voy a mencionar ahora es el quinto punto, la obsesión por la novedad en los tratados de economía hace que edición tras edición se vayan incorporando y se vayan quitando puntos, cosa que en un supuesto tratado que vendría a exponer los principios de una ciencia es algo bastante complicado, porque uno tendería a pensar que o antes se estaba enseñando algo que era malo, o ahora las nuevas generaciones que puedan tener, por ejemplo, la información que las antiguas no tenían, eh, están recibiendo un conocimiento que los anteriores no. Y esto vendría siendo un síntoma de lo que dijimos del primer punto. Entonces eso es básicamente, primero Huerta de Soto parte explicando cuáles son las falencias de los manuales de economía contemporáneos, y en el segundo punto del capítulo 2 va a explicar cuáles son las ventajas comparativas de la acción humana con respecto a las falencias que él ya identificó. Entonces eso lo vamos a ver en otro contenido.